10 de la noche, ya lo ven también en el set de Pingüino Multimedia, con su comentario de hoy, el ex enemi Cristian García. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quiero comentar esta noche el anuncio que hizo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, un ministro que ha tenido un desempeño bastante brillante, uno pudiese decirlo, ha tenido un trato afable, pero sin embargo tiene una línea conductora que evidentemente viene de parte del gobierno y en donde vemos un anuncio de una serie de medidas, 5.500 millones de dólares, para reactivar la economía, para impulsar el crecimiento, algunas de ellas enfocadas a la ayuda a la pyme, pero finalmente seguimos teniendo un enfoque más que nada dedicado al crecimiento económico y no tanto a la paz social. Si no se revierte la situación de desorden que hay en las calles, es muy difícil que la economía pueda crecer. La lógica es primero atacar ese foco, el desorden, ¿cierto? Que vuelva la seguridad a las calles, que vuelvan los emprendimientos a poder abrir y que finalmente la normalidad vuelva a las calles para luego preocuparse por las medidas reactivadoras de la economía. Pero aquí el gobierno está poniendo, por así decirlo, la carreta delante de los bueyes. Primero está pensando en el crecimiento económico y pensando que a través de ese crecimiento económico se va a volver a reactivar o se va a llegar a la paz social. Cuestión que efectivamente es lo que nos trajo este problema, el pensar excesivamente en el modelo, en fomentar el modelo económico y el crecimiento económico y no preocuparse tanto por los otros detalles y las otras aristas que tiene este modelo, como la desigualdad, como la falta de pensiones dignas, como los sueldos miserables y como el alto costo de la vida. Entonces, el llamado es a cambiar un poco el switch que tiene el gobierno, esta lógica, esta doctrina de pensamiento, en donde simplemente la cuestión material pareciera que pudiese solucionar todo el resto de cosas. Y como lo hemos visto, la gente está indignada y esto no, en realidad no va a ser una medida muy bien recibida por la ciudadanía. De hecho, hay una contradicción porque a poco tiempo de haber discutido el alza de las pensiones mínimas, ¿cierto?, donde la discusión era si era 20% el incremento, si era 30% el incremento, si era de 50%. Finalmente se logró un magro incremento del 25% y una gradualidad para llegar en algún tiempo al 50%. Pero acto seguido se hace este anuncio de 5.500 millones de dólares para reactivar la economía. Esto quiere decir entonces que dinero fiscal, plata en la billetera había, pero que se prefiere destinar a otras fuentes, a otros usos, en lugar de destinarlo a lo que la gente está demandando, que es mejorar inmediatamente las pensiones. Yo creo que aquí el gobierno se ha perdido una oportunidad y ha dado señales contradictorias respecto de lo que la gente realmente está demandando en la calle. Si es que el gobierno no logra dar conducción a este país, a una agenda de gobierno potente, donde ya tenemos claro que abandonó toda su agenda de gobierno, pero tiene que finalmente generar alguna para que se pueda lograr efectivamente que la economía se reactive. Pero primero que eso, es que la gente vuelva a sus trabajos tranquilamente, que se pueda desplazar libremente y que las manifestaciones en las calles cesen, que el descontento de la gente se calme un poco porque la gente se va a calmar en la medida que vea que existan medidas conducentes a sus demandas. Esto hasta ahora no tiene un relato claro de parte del gobierno, ni mucho menos de la clase política, pero aquí el gran responsable es el presidente de la República y luego de eso viene su gabinete, que finalmente tiene que seguir las directrices que el presidente imponga. Hago un llamado entonces porque la conducción de este gobierno recae en el presidente de la República, la conducción de este país recae en el presidente de la República y finalmente todas estas medidas un poco descoordinadas y a veces contradictorias dan cuenta de que existe dinero fiscal pero que está destinado a otros fines. Además de eso, no podemos dejar de señalar de que el presidente, para excusar la salida de militares a la calle en algún momento, instauró el estado de emergencia. Pero luego, cuando la ciudadanía en general ha reclamado ciertas prestaciones, mayor gasto fiscal en ciertas áreas, ha salido a la palestra el mismo discurso y la misma doctrina de siempre, de que no hay plata, de que hay que ser cautos con la economía. Esta suerte como de regateo respecto a las cosas que se pueden hacer o no. Pero si se invoca un estado de emergencia, ¿por qué no invocar esa misma emergencia para hacer uso de los ahorros que el país tiene o el endeudamiento del país para poder aplacar un poco este gran descontento social y finalmente tener claro de que en un año más podemos empezar a construir y preocuparnos del crecimiento económico? Pero hoy en día pareciera que el crecimiento económico, si bien es cierto, es importante, no puede ser la prioridad de la agenda de gobierno. La prioridad de la agenda de gobierno debe estar en los temas sensibles para la gente. Hemos visto también como el ministro Mañalich, antes inclusive del estallido social, habló sobre la fijación de precios de los medicamentos. Pero a 46 días del estallido social aún no tenemos claro ningún proyecto de ley en ese sentido. Insisto, es responsabilidad del Ejecutivo, el gobierno está improvisando y sigue insistiendo y aferrándose a una tabla
y a un rezo que finalmente lo único que dice es cuidar la billetera fiscal, generar crecimiento y simplemente generar crecimiento para ir a engrosar los bolsillos de los que más tienen, pero no preocuparse de la desigualdad y la redistribución de esta riqueza. La ciudadanía va a tener que seguir atenta entonces y desgraciadamente las manifestaciones no van a cesar porque indudablemente que estas soluciones no le van a llegar a la gente. Buenas noches.